Versalles, mayo de 1682. Francia tiene una capital oficial llamada París, pero el verdadero centro del reino acaba de moverse unos kilómetros al oeste, hacia un antiguo pabellón de caza convertido en el escenario más ambicioso de Europa. Luis XIV no se limita a vivir allí. Instala allí la corte, el gobierno, la administración, los ministros, los nobles, los servidores, los visitantes, los artistas, los músicos, los jardineros, los cocineros y una multitud de personas que, de un modo u otro, giran alrededor de una sola figura, el rey. Desde lejos, Versalles parece un sueño de piedra clara. Jardines perfectamente trazados, salones dorados y espejos capaces de multiplicar la luz hasta convertirla en propaganda. Pero la vida dentro del palacio no era solo elegancia. Era también vigilancia, cansancio, competencia, incomodidad y una obsesión casi teatral por estar cerca del poder. Versalles era hermoso, sí. También era una máquina. Y cada persona que entraba en ella tenía que aprender su papel. Luis XIV había heredado una Francia marcada por revueltas, intrigas nobiliarias y recuerdos de una infancia en la que el poder real no siempre pareció tan absoluto. Cuando convirtió Versalles en el corazón de su monarquía, no estaba decorando una casa, estaba diseñando un sistema. El palacio debía mostrar que el rey no dependía de la nobleza dependía de él. Los grandes señores, que en otros tiempos podían desafiar a la corona desde sus propias provincias, ahora tenían motivos para vivir cerca del monarca, esperar una mirada, pedir un favor, conseguir una habitación, recibir una pensión, asistir a una ceremonia o simplemente ser vistos en el lugar correcto. En Versalles, el poder no siempre se gritaba, a veces se medía en pasos. Cuanto más cerca estaba una persona del dormitorio del rey, más cerca parecía estar del centro del universo político francés. Un noble podía tener títulos antiguos, castillos familiares y sangre ilustre, pero si quedaba lejos de la vida cotidiana del rey, su importancia podía desvanecerse. En cambio, alguien que conseguía entrar en una ceremonia privada, sostener una prenda, entregar un objeto o acompañar al monarca en un momento preciso, podía sentirse elevado por encima de rivales que habían nacido con el mismo orgullo, pero no con el mismo acceso. La jornada de Luis XIV estaba calculada con una precisión casi mecánica. No era una vida espontánea, era una agenda viviente. El rey se levantaba, rezaba, se vestía, comía, trabajaba, caminaba, recibía, asistía a misa, cenaba, y se acostaba siguiendo un orden que todos alrededor debían conocer. El duque de Saint-Simon, uno de los grandes observadores de aquella corte, llegó a decir que con un almanaque y un reloj se podía saber desde muy lejos qué estaba haciendo el rey. Esa frase resume mejor que ninguna otra el extraño ritmo de Versalles. Incluso el tiempo parecía pertenecer al monarca. La mañana empezaba con el lever, la ceremonia del despertar. Pero llamarlo despertar puede sonar demasiado simple. No era solo abrir los ojos, salir de la cama y buscar ropa limpia. Era una representación organizada por niveles de acceso. Primero entraban los servidores más íntimos. Después, según el rango y el privilegio, podían entrar miembros de la familia real, altos funcionarios, médicos, favoritos y nobles cuidadosamente admitidos. Cada grupo aparecía en un momento concreto. Nadie entraba porque sí. Nadie se acercaba sin saber cuál era su sitio. Hasta la cercanía a la camisa del rey podía convertirse en una cuestión política. Lo más llamativo es que muchos nobles deseaban participar en tareas que, fuera de Versalles, habrían parecido simples servicios domésticos. Ayudar al rey a vestirse, ofrecerle una prenda o estar presente mientras se preparaba para el día no era visto como una humillación, sino como una prueba de favor. En cualquier casa común, vestir a otra persona podía ser trabajo de un criado. En Versalles, si esa persona era Luis XIV, el mismo gesto podía transformarse en una escalera social. La corte había convertido lo cotidiano en ceremonia,
y la ceremonia en moneda política. Después venía la misa, los consejos, las audiencias y las comidas. La religión, el gobierno y el espectáculo se mezclaban sin dejar una línea clara entre lo privado y lo público. Luis XIV trabajaba mucho más de lo que su imagen de rey rodeado de fiestas podría sugerir. Se reunía con ministros, revisaba asuntos de Estado y mantenía una disciplina diaria que reforzaba su autoridad. Pero incluso cuando gobernaba, el entorno seguía recordando que el poder no era abstracto. Tenía cuerpo, horario, habitaciones, puertas, saludos, silencios y reglas. La etiqueta era el idioma secreto de Versalles. No bastaba con saber hablar bien, vestir con elegancia o tener apellido noble. Había que saber cuándo inclinarse, a quién saludar primero, qué título usar, quién podía sentarse, quién debía permanecer de pie, quién podía ocupar un sillón con brazos, quién recibía una silla sencilla y quién tenía que conformarse con mirar. El derecho a sentarse no era un detalle menor. En una corte donde todo significaba algo, incluso un taburete podía ser una declaración de rango. Esa obsesión por la jerarquía hacía que la vida cortesana fuera agotadora. Un error de etiqueta podía revelar ignorancia, arrogancia o falta de educación política. Una persona podía pasar años aprendiendo cómo moverse por salones donde una frase mal colocada o un gesto inoportuno podían costarle una oportunidad. Versalles era brillante, pero también estaba lleno de trampas invisibles. El suelo estaba pulido, las paredes decoradas, los techos pintados con escenas gloriosas, pero el verdadero peligro no estaba en caerse por una escalera. Estaba en quedar mal delante de quienes podían acercarte o alejarte del rey. La ropa era otra forma de disciplina. Los cortesanos no podían presentarse como quisieran. El lujo era casi obligatorio, y ese lujo costaba dinero. Vestir bien era una necesidad social, no solo una vanidad. Encajes, sedas, bordados, pelucas, zapatos, hebillas, perfumes y trajes adecuados para cada ocasión formaban parte del precio de vivir cerca del monarca. Un noble demasiado sencillo podía parecer pobre, descuidado o fuera de lugar. Uno demasiado extravagante podía despertar envidia. La apariencia era un campo de batalla, solo que en vez de espadas se usaban telas, colores y gestos. Luis XIV entendía muy bien el valor político de la apariencia. El Rey Sol no era solo un apodo bonito, era un programa visual. En pinturas, fiestas, ballets, jardines y decoraciones, el monarca aparecía como el centro que iluminaba todo. La galería de los espejos, los grandes apartamentos, las esculturas y las perspectivas de los jardines no estaban pensados únicamente para agradar la vista. Estaban pensados para educarla. Cualquier visitante debía recibir el mismo mensaje. Francia tenía un centro, y ese centro era Luis XIV. Pero vivir dentro de una obra maestra no significaba vivir cómodamente. Versalles podía ser imponente y al mismo tiempo incómodo. El palacio era enorme. Sus pasillos estaban llenos de gente. Las habitaciones no siempre ofrecían intimidad, y la circulación constante de cortesanos, criados, funcionarios, guardias, visitantes y curiosos convertía el lugar en una ciudad cubierta por techos dorados. En los días importantes, el palacio podía sentirse menos como una residencia y más como un mercado de ambiciones perfumadas. La privacidad era escasa. Hoy parece normal pensar que una persona, incluso una figura pública, tenga momentos reservados. En Versalles, esa frontera era mucho más frágil. El rey comía en público, se vestía en público, se acostaba siguiendo un ritual y aparecía constantemente ante quienes necesitaban verlo para confirmar su propio lugar en la corte. La reina, los príncipes y otros miembros de la familia real también vivían bajo una mirada permanente. La monarquía no solo gobernaba, se exhibía. Uno de los momentos más extraños para la sensibilidad moderna era el Grand Couvert, la comida pública del rey. No se trataba simplemente de una cena elegante. Era una ceremonia. El monarca y la familia real podían comer mientras otros observaban. Para quienes asistían, no era como mirar a alguien cenar por curiosidad.
era participar en una escena de soberanía. El rey, alimentándose frente a la corte, recordaba que su cuerpo no era únicamente privado, era parte del Estado. Hasta una mesa servida con platos refinados podía convertirse en teatro político. La comida en Versalles podía ser abundante, pero la experiencia no siempre era cómoda para todos. Quienes servían debían coordinar recorridos, tiempos, platos y jerarquías. Quienes observaban debían obedecer normas. Quienes comían lo hacían bajo la presión de la mirada ajena. El lujo no eliminaba la rigidez. A veces la aumentaba. Una cena real podía tener más reglas que apetito, y una comida que desde fuera parecía una escena de placer podía estar cargada de protocolo, espera y tensión. Mientras los nobles se preocupaban por aparecer en el lugar correcto, una maquinaria invisible sostenía el palacio. Versalles necesitaba cocinas, despensas, establos, talleres, lavanderías, guardias, jardineros, criados, porteros, músicos, capellanes, médicos, secretarios y una larga lista de oficios sin los cuales la vida cortesana se habría derrumbado en pocas horas. El brillo de un salón dependía de manos que limpiaban. La elegancia de una mesa dependía de manos que cargaban. La precisión de una ceremonia dependía de personas que rara vez recibían el mismo prestigio que quienes se lucían en ella. El Grand Common, construido para alojar servicios ligados al funcionamiento cotidiano del palacio, recuerda que Versalles no era solo el edificio donde se veía al rey, era una infraestructura. Bajo la superficie de mármol y oro había trabajo repetido, cansancio y coordinación. Los platos no aparecían solos, las velas no se encendían solas, las camas no se preparaban solas, los jardines no se mantenían solos. Cada gesto refinado que veía la corte tenía detrás una cadena de esfuerzo. Y los jardines merecen una atención especial, porque en Versalles la naturaleza también tenía que obedecer. André Lenot diseñó un paisaje donde los árboles, los caminos, las fuentes y las perspectivas parecían responder a una voluntad central. Nada parecía dejado al azar. La naturaleza era recortada, alineada, conducida, convertida en geometría. Aquello no era solo jardinería, era una metáfora política al aire libre. El mismo rey que ordenaba la corte también ordenaba la tierra, el agua y la mirada. Pasear por aquellos jardines podía ser una experiencia fascinante. Fuentes, esculturas, avenidas, estanques y bosquetes ofrecían un mundo de belleza controlada. Pero incluso el paseo podía tener reglas. No todos veían lo mismo desde el mismo lugar. No todos caminaban con la misma libertad. El paisaje estaba abierto a la admiración, pero también enseñaba una lección. En el universo de Luis XIV, la grandeza consistía en someter el desorden y convertirlo en espectáculo. Versalles también era famoso por sus fiestas. Antes de convertirse de manera definitiva en sede de la corte, el lugar ya había sido escenario de grandes entretenimientos, banquetes, representaciones teatrales, música, juegos y celebraciones pensadas para deslumbrar. El rey sabía que una fiesta podía ser mucho más que diversión. Podía ser propaganda, diplomacia y control social. Un noble entretenido, ocupado y pendiente de los favores reales, tenía menos tiempo y menos independencia para construir poder lejos del monarca. Las fiestas de Luis XIV reunían artes escénicas, danza, música, arquitectura efímera y una imaginación visual desbordante. Podían celebrar victorias, alianzas, visitas importantes o simplemente la magnificencia del rey. Pero detrás del placer existía una lógica: hacer de Versalles el lugar al que todos querían pertenecer. Si el mayor prestigio estaba allí, la nobleza debía ir allí. Si las mejores oportunidades estaban allí, los ambiciosos debían quedarse allí. Y si todos estaban allí, el rey podía observarlos. Esa es una de las grandes paradojas de Versalles. Parecía una recompensa, pero también funcionaba como una jaula. No una jaula de hierro, sino una jaula de oro, espejos y favores. Los nobles podían disfrutar de bailes, conversaciones, partidas de juego, cenas, paseos y espectáculos. Pero al mismo tiempo estaban atrapados en una competencia interminable. Tenían que gastar,
mostrarse, esperar, obedecer y depender. La cercanía al rey era un privilegio, también era una forma de vigilancia. La higiene en Versalles suele estar rodeada de exageraciones. Durante mucho tiempo se repitieron historias según las cuales los cortesanos hacían sus necesidades detrás de las cortinas o que el rey apenas se bañó en toda su vida. Esas imágenes son llamativas, pero simplifican demasiado la realidad. Las investigaciones actuales sobre la vida cotidiana en la corte muestran que la higiene, la salud, los perfumes, los cuidados del cuerpo y los espacios necesarios para las funciones básicas eran preocupaciones reales. Eso no significa que Versalles oliera como un hotel moderno. Significa que el pasado era más complejo que una caricatura. Aún así, la experiencia sensorial del palacio debía ser intensa. Había humo de velas y chimeneas, perfumes fuertes, olor de comida, caballos en las áreas de servicio, ropa usada durante largas jornadas, mucha gente reunida en espacios cerrados y sistemas de limpieza que no se parecían a los actuales. El lujo del siglo XVII no tenía las comodidades del siglo XXI. Las sedas podían ser magníficas, los espejos podían brillar, los techos podían estar pintados por grandes artistas, pero la vida cotidiana seguía dependiendo de agua cargada, fuego, criados, recipientes, ventilación imperfecta y una paciencia que hoy costaría imaginar. El invierno podía volver el palacio especialmente difícil. Las grandes estancias impresionaban por su tamaño, pero calentar espacios tan amplios no era sencillo. Chimeneas y braseros ayudaban, pero no convertían Versalles en un refugio cálido y uniforme. La piedra, los corredores, las corrientes de aire y la amplitud de las habitaciones podían hacer que el esplendor se sintiera frío. Una cosa era contemplar una sala iluminada en una pintura. Otra, vivir allí durante una mañana helada, esperando de pie, vestido según la etiqueta y fingiendo que el cuerpo no protestaba. La luz también era parte de la vida diaria. Antes de la electricidad, el palacio dependía de velas, lámparas, fuego y del ritmo natural del día. Iluminar Versalles era costoso y laborioso. Cada noche exigía preparación. Cada sala encendida representaba gasto, trabajo y prestigio. Cuando una galería o un salón se llenaba de luces, no era solo para que la gente pudiera ver, era para que la gente entendiera que estaba en un lugar capaz de consumir recursos a una escala extraordinaria. Hasta la iluminación podía decir, aquí vive un rey que no necesita parecer modesto. La vida de los servidores era muy distinta de la vida de los grandes cortesanos, aunque ambos mundos se cruzaban todo el tiempo. Un criado podía conocer los secretos prácticos del palacio mejor que muchos nobles. Sabía qué puerta usar, qué pasillo evitar, qué persona tenía influencia real y cuál solo tenía nombre. La corte era una sociedad de apariencias, pero quienes trabajaban en sus engranajes veían lo que ocurría detrás de la escena. Ellos sabían que la gloria necesitaba horarios, limpieza, esfuerzo y órdenes cumplidas sin aplausos. También había animales. Versalles no era un espacio completamente separado del mundo material. Había caballos, perros, aves, animales vinculados a la caza y a los placeres aristocráticos, además de las colecciones y menageries que expresaban curiosidad, prestigio y dominio sobre lo exótico. La presencia de animales recordaba que el palacio venía de una cultura nobiliaria donde la caza, los establos y la exhibición de especies formaban parte del estilo de vida. El refinamiento de Versalles no eliminaba la dimensión física de la corte, la organizaba. El acceso al palacio también sorprende. Versalles no era simplemente una fortaleza cerrada para una familia real escondida. Parte de su fuerza estaba en ser visto. Visitantes franceses y extranjeros acudían para observar ceremonias, admirar los jardines, comentar la magnificencia y llevarse la imagen de la monarquía francesa a otros lugares de Europa. El palacio era residencia, sede política, escenario cultural y atracción pública. Luis XIV no construyó solo para habitar, construyó para impresionar.
Esa apertura tenía un efecto poderoso. Quien entraba en Versalles veía un mundo donde todo parecía confirmar la superioridad del rey. Los techos narraban victorias, los salones ordenaban jerarquías, los jardines imponían simetría, las ceremonias mostraban obediencia y la multitud de cortesanos convertía al monarca en el punto de referencia de todos. No hacía falta leer un tratado sobre absolutismo, bastaba con mirar alrededor. Pero debajo de esa imagen perfecta existía ansiedad. Los cortesanos competían por favores, las familias buscaban matrimonios ventajosos, los ministros vigilaban rivales, los servidores protegían posiciones, los visitantes observaban y eran observados. Un rumor podía circular con rapidez. Una ausencia podía interpretarse como desinterés. Una presencia podía parecer ambición. Una sonrisa del rey podía levantar esperanzas. Un silencio podía destruirlas. En Versalles, el poder no siempre se anunciaba con decretos. A veces se manifestaba en gestos mínimos. Luis XIV parecía comprender ese lenguaje mejor que nadie. Su grandeza no consistía solo en mandar, sino en hacer que todos necesitaran acercarse a él. La corte entera funcionaba como un sistema solar. El rey era el sol, y cada persona intentaba encontrar una órbita favorable. Algunos brillaban cerca, otros quedaban en la sombra, y todos sabían que alejarse demasiado podía significar desaparecer de la vida política. Por eso, vivir en Versalles bajo Luis XIV no era simplemente vivir en un palacio, era vivir dentro de una actuación continua. Desde la mañana hasta la noche, la existencia estaba hecha de ceremonias, apariencias, reglas, sonidos, olores, esperas y oportunidades. Había belleza, pero también cansancio. Había privilegio, pero también dependencia. Había fiestas, pero también vigilancia. Había jardines perfectos, pero también habitaciones disputadas. Había oro en las paredes, pero no necesariamente libertad en la vida diaria. La imagen más famosa de Versalles suele ser la del brillo. La galería de los espejos, los salones majestuosos, las fuentes, los trajes, las pelucas y la figura de Luis XIV proyectando poder sobre Europa. Pero la vida real se encontraba en los detalles. En el noble que esperaba ser llamado, en el criado que corría por un corredor de servicio, en el ministro que calculaba sus palabras, en la dama que sabía exactamente quién podía sentarse y quién no, en el visitante que abría los ojos ante tanta grandeza, y en el rey que convertía cada minuto de su día en parte de una estrategia. Versalles fue una obra de arte, una residencia, una capital política y una máquina social. Su éxito no estuvo solo en el mármol, ni en los espejos, ni en las fuentes. Estuvo en convencer a toda una élite de que la cercanía al rey era la mayor recompensa posible. Luis XIV no necesitó encerrar a la nobleza con cadenas. Le bastó ofrecerle habitaciones, ceremonias, fiestas, honores y la esperanza de una mirada. Esa fue la verdadera arquitectura de Versalles, no solo muros y jardines, sino dependencia. Al final, la vida en el Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV fue una mezcla difícil de lujo y presión. Para algunos era el centro del mundo, para otros un lugar de trabajo interminable, para los nobles una oportunidad y una trampa, para los visitantes una maravilla, para el rey el escenario perfecto donde representar la monarquía absoluta. Desde fuera, Versalles parecía un sueño de poder, belleza y refinamiento. Desde dentro, era algo mucho más complejo. Una ciudad de ambiciones cuidadosamente ordenadas alrededor de un hombre que logró convertir su propia rutina diaria en una forma de gobierno.